Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro STS. Aquí lo tenéis, un cilindro multipunto de 7 pernos. Vamos a colocar bien la iluminación. Tiene 6 pernos en la parte inferior y aquí en la parte superior izquierda tiene 2 tapones. Solo el primero, vamos a ver, creo que es el primero de ellos. Tengo este lado desmontado, sí, ahí lo veis, el primero de ellos tiene contraperno, está cargado a muelle. Vamos a ver si puedo mostrároslo. Ahí está cargado a muelle, ese sería el séptimo. Muy bonito, son prácticamente igual a los Tesa, tan difíciles o más. Este es muy peleón. No sé el modelo exacto, tengo un cilindro antiguo que tiene también esta misma distribución de tapones y que es un STS CS5, pero el bocallave es ligeramente diferente, así que no sé si este también es un CS5, una versión moderna, o es un modelo completamente diferente. En cualquier caso, un cilindro espectacular, difícil de ganzuar para mí, da muchísimo juego, muy peleón. Típicos contrapernos y pernos de Tesa, todos de seguridad, los veremos luego con detenimiento. Una verdadera gozada para ganzuarlo y nada fácil, desde luego, nada fácil de abrir. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos, con un poco de suerte lo desmontamos sin causar ningún desastre. Luego veremos, el rotor tiene multitud de agujeros. Espero que no se me atasque ningún perno en ninguno de ellos. Este cilindro no tengo la llave, pero se quedará en mi colección porque es extraordinario en el ganzuado. Me encanta. Voy a utilizar esta ganzúa, es una ganzúa casera hecha a partir de un cuchillo, una pala muy pequeña que utilizo para todos los Tesa. Os voy a mostrar una pala comercial, por ejemplo de Multipick. Esta sería la pala casera, esta sería la de Multipick. Ahí veis la diferencia de tamaño. Y voy a utilizar un tensor chino. Este es un tensor normal, no tiene nada de especial. Tensión muy alta. Es habitual pasar pernos, tener que distensionar para recuperarlos. En primer lugar, si todo va bien, pedirán los inferiores, los colocaremos y una vez que hemos colocado los inferiores, dará un giro y pedirá el superior, que lo tocaremos, no me acuerdo cómo lo hacía, lo tocaremos con esta ganzúa, por ejemplo, o mejor, lo he ganzuado una vez ayer. Creo que utilicé esta ganzúa, una ganzúa de Sparrows que cabe por aquí por el hueco y puedo deslizar, vamos a ver, ahí puedo deslizar hasta tocar el interactivo. Bueno, está cerrado hasta tocar ese perno superior. Creo que he utilizado otro tensor, vamos a ver este. Este puede servir mejor. Vamos allá, tensión muy alta. Colocamos la iluminación. Primero nada. Un segundo. Ahí. Primero nada, segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto pide. Un clic. Quinto nada, sexto nada. Primero pide. Un clic. Voy con tensión muy alta, por eso al principio no cabe la ganzúa y da esos tirones tan fuertes, es porque presiono hasta meter la ganzúa. Primero un clic, segundo pide, un clic y un giro, tercero pide,
un clic, se saltan los demás, cuarto un clic, quinto. Es habitual que al colocar los aserrados salte todo lo que habíamos ganado. Tercero un clic, cuarto un clic, quinto. Con estos cilindros eso no nos tiene que dar miedo, se gana y se pierde, pero se va avanzando. Tercero un clic, cuarto está colocado, quinto un clic, sexto nada, primero nada, segundo pide un clic, primero nada, segundo colocado, tercero un clic y un leve giro, cuarto nada, quinto, sexto pide un clic, ya comienza a pedir el sexto, segundo un clic, tercero, cuarto está colocado, quinto, sexto, hay un buen clic y un giro. Vamos a ver, primero, segundo colocado, tercero colocado, cuarto, quinto pide, ahí está, lo colocamos, sexto un clic. Hay que tener mucha paciencia, cuando parece que algo está colocado se descoloca algún otro, ahí, quinto hecho un clic, vamos a ver, tercero, cuarto, ahí, quinto de nuevo, un clic muy sonoro, eso ya ha sonado a que pueden estar colocados todos los inferiores, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos los inferiores están claramente colocados. Voy con esta ganzúa de Sparrows muy fina, voy a buscar el superior. Para tocarlo hay que distensionar con el consiguiente peligro de perder lo que ya teníamos ganado. Vamos a ver, creo que está ahí, ahí está. Al tocarlo giraría. Puede parecer una apertura sencilla porque los TESA y los STS, cuando se tocan con la tensión adecuada y el tacto adecuado, pueden parecer sencillos, pero os garantizo que no, en absoluto. Es muy fácil pasarlos y es difícil acostumbrarse a saber qué perno pide en cada momento y qué perno está colocado. Tengo un vídeo de un T60 en el que explico las sensaciones y os pondré un enlace en la descripción del vídeo. Vamos allá, vamos a intentar desmontarlo. Como veis, tengo aquí desmontada ya la otra mitad. Fijaros qué cantidad de agujeros tiene el rotor. Estos serían los 6 inferiores, pasivos laterales, en este caso llevaba 2. No sé si son laterales o superiores, al desmontarlo se me ha caído todo. No sé si es esta la distribución tampoco de los inferiores, se ha revuelto todo. Y aquí los dos alojamientos para el activo, que sería este de aquí, ahora los vamos a ver con más detalle. Espectacular. Vamos a ver si nos puede dar una pista. Esto está así. Así se podría enganchar quizás ahí, así que vamos a girarlo. Vamos a ver. Ahí podría ser. No quiero que se enganche el activo superior en un hueco para pasivos. No sé si tienen el mismo diámetro, pero no quiero comprobarlo. Vamos allá, vamos a quitar el clip y vamos a intentar desmontar este cilindro sin estropearlo.
Bueno, ha habido suerte y al menos al desmontar no nos hemos cargado el cilindro. Ya veremos cuando lo tengamos que montar de nuevo. Aquí tenéis el rotor, alojamientos para inferiores, para superiores. En este caso llevaba dos pasivos en las posiciones quinto y sexto, los alojamientos para el séptimo activo lateral, este de aquí, el primero. Aquí tenéis el perno, vamos a hacer zoom. Este sería el perno activo que iría alojado ahí. Como veis, hay que ganzuarlo para salvar el contraperno. Ahí está. Los pernos son una auténtica maravilla, como siempre, en TESA y STS. Vamos a ver si podemos colocar uno como ese. Ups. Ahí está. Biselados en el extremo, muy sutil pero extremadamente eficaz. Aserrados todos ellos. Tiene la punta de un diámetro inferior, me imagino que es por la llave o por algún tema de ese tipo. Pero lo importante es el biselado, sin ningún lugar a dudas, obliga a una tensión muy alta. Y los contrapernos todos iguales, también biselados, también muy leve pero muy eficaz y aserrados. Al pasar esas aserraduras, manejar la cerradura con una tensión demasiado alta para contrapernos aserrados, se produce que se pierdan colocaciones, es complejo, pero lo que predomina en ganzuado aquí es ese biselado y hay que trabajar con tensión muy alta para poder salvarlo. El lateral es un perno normal y los pasivos no tienen ningún misterio. El contraperno, no sé si era este lado o era el otro, pero ya lo hemos visto antes. Ahí lo tenéis, activo. Queda encajado ahí, me imagino que es porque en el montaje lo meten a presión y, como veis, cargado a muelle. Me imagino que lo introducen desde aquí y presionan el tapón, queda remachado y es por eso que no sale por este otro lado. Ahí lo tenéis. Hay que ganzuarlo, si no, no abre, sin ninguna duda. Bueno, aquí tenéis este STS multipunto, probablemente un CS5, aunque no estoy seguro. Un cilindro precioso, excepcional, una verdadera maravilla enganzuado. Me encanta, una lástima no tener la llave. Confío en algún día conseguir uno con llave y guardarlo en mi colección. Una verdadera pasada. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.